reflexionemos sobre las enseñanzas de Jesús, especialmente sobre los principios de no juzguéis para que no seáis juzgados y no condenéis para que no seáis condenados, abordando su relevancia no solo para los judíos de la época, sino para toda la humanidad, en una perspectiva más universal y espiritual. Estos principios aparentemente simples conllevan una carga filosófica y espiritual mucho más profunda que puede explorarse desde diferentes perspectivas. El mensaje de Jesús es atemporal, aunque fue pronunciado en un contexto histórico y social específico, tiene un alcance universal que trasciende siglos y culturas. Su invitación a no juzgar y no condenar busca crear un mundo más armonioso, donde las relaciones humanas estén guiadas por la comprensión, la empatía y la compasión, y no por las duras críticas o prejuicios. Estas enseñanzas, además de promover la convivencia pacífica entre los individuos, tienen un impacto directo en la evolución espiritual de cada ser humano, como nos advirtió el mismo Jesús. En esencia, Él nos invita a mirar dentro de nosotros mismos antes de señalar los defectos de los demás, llevándonos a una autocrítica constructiva y a una comprensión más profunda de nuestras propias imperfecciones. El llamado a la humildad es una parte central de su mensaje, pidiéndonos que seamos más tolerantes y comprensivos unos con otros, mientras tratamos de cultivar en nuestros corazones los valores del amor incondicional, la misericordia y el perdón. Cuando seguimos este camino, entendemos que nadie está libre de errores y que todos somos igualmente susceptibles al fracaso, por lo que la práctica del no juicio es una invitación a la introspección y a la experiencia de una espiritualidad genuina que no excluye, pero incluye a todos. Jesús utilizó las imágenes y conceptos de la época para enseñar verdades espirituales más profundas, utilizando parábolas y metáforas que, a pesar de hablarle a la sociedad de la época, tienen aplicabilidad universal hasta el día de hoy. Fue un maestro en el arte de comunicar grandes verdades a través de imágenes sencillas, que cualquier persona, sin importar su clase social, educación o cultura, podía entender. El ejemplo del grano de mostaza, que crece y se convierte en un gran árbol, o la parábola del buen samaritano, que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, son solo algunos ejemplos de la forma en que Jesús transmitió profundas enseñanzas sobre la vida, el amor y la compasión. Aunque estas parábolas se referían a realidades culturales específicas de su época, las lecciones que contienen trascienden el tiempo y continúan siendo aplicables en el contexto moderno. Sus palabras fueron grabadas y son leídas por millones hasta el día de hoy porque, además de hablar de cuestiones prácticas de la vida, también tratan de conceptos espirituales y universales. Esto demuestra la profundidad del maestro, que sabía que la verdadera espiritualidad no se limita al momento presente, sino que es capaz de iluminar a las generaciones futuras, ofreciendo una guía eterna sobre cómo vivir con sabiduría, amor y comprensión. Jesús, entonces, utiliza elementos de la vida cotidiana y del entendimiento popular para llevarnos a una comprensión más elevada, permitiendo que sus enseñanzas sean, al mismo tiempo, simples y complejas, accesibles, pero también desafiantes en su profundidad. Este enfoque hace que las enseñanzas de Jesús sean tan relevantes para todos los tiempos, porque, incluso en medio de cambios culturales y sociales, sus parábolas hablan directamente al corazón humano, animándonos a reflexionar sobre nuestros propios comportamientos y actitudes en el mundo. Sus enseñanzas no se limitan solo al contexto moral de su época, sino que tienen un alcance espiritual que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. La vida de Jesús fue un claro ejemplo de cómo se debe vivir la espiritualidad en la práctica, no solo en palabras. No se contentó con meros discursos sobre moralidad, sino que mostró con su propia conducta cómo es posible vivir según los principios divinos en todo momento. La sencillez de su mensaje ocultaba a menudo una profundidad inconmensurable, porque tocaba directamente la esencia del ser humano, revelando verdades universales sobre la naturaleza del alma, el amor y la compasión. Además, sabía que el mundo de su tiempo, como el nuestro, estaría marcado por desafíos, dificultades e injusticias, pero su respuesta fue siempre de perdón, acción transformadora y amor incondicional. La espiritualidad que Jesús propuso no era una espiritualidad aislada,
centrada solo en el individuo o en prácticas religiosas externas, sino una espiritualidad vivida en acciones concretas en el mundo. Mostró que la verdadera transformación interior debe reflejarse en actitudes externas, y no solo en prácticas devocionales o rituales religiosos. Esta visión integradora de la espiritualidad es uno de los mayores legados de Jesús al mundo, porque al invitarnos a seguir sus pasos, Él no nos pide que nos alejemos del mundo material, sino que lo transformemos con la luz de nuestra verdadera espiritualidad. Jesús enseñó que el alma humana es capaz de alcanzar la grandeza, pero para ello necesita vivir prácticamente el mensaje de amor, perdón y misericordia que Él trajo. Por tanto, la vida de Jesús fue, y sigue siendo, un modelo de cómo vivir los valores divinos en la práctica, con humildad, altruismo y generosidad. La doctrina espírita trajo una interpretación más espiritual de los evangelios, profundizando la comprensión de los conceptos morales y espirituales que Jesús enseñaba. La doctrina espírita, al ser una continuidad del pensamiento cristiano, busca comprender las enseñanzas de Jesús en su totalidad, más allá de las interpretaciones simplistas que muchas veces limitan su profundidad. La visión espírita no se limita a la moral propuesta por Jesús, sino que la entiende como un conjunto de leyes espirituales que rigen la vida del ser humano en su totalidad, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual. Señala que la enseñanza de Jesús sobre el perdón, el amor y el juicio no es solo una directriz ética para la convivencia pacífica, sino una verdadera ciencia del alma, una comprensión de cómo nuestras acciones afectan nuestra evolución y nuestro destino espiritual. El espiritismo, entonces, ofrece una interpretación más profunda y coherente con los principios universales de la justicia divina, la reencarnación y la ley de causa y efecto, permitiendo al ser humano comprender los evangelios de manera más amplia, con la conciencia de que sus actos tienen repercusiones que van más allá. Mucho más allá de la vida presente. La comprensión espírita no solo amplía los conceptos de la moral cristiana, sino que también ofrece una explicación más completa del propósito de la vida y de las leyes que rigen la existencia del espíritu. En lugar de limitarse a una visión terrenal y temporal, el espiritismo ofrece una visión más amplia, que abarca la continuidad de la vida después de la muerte y el impacto de las elecciones de cada persona en el proceso de evolución espiritual. Esta visión de la continuidad de la vida da una nueva perspectiva a las enseñanzas de Jesús, haciéndonos comprender que la búsqueda de la transformación interior debe ser constante y reflejarse en nuestras acciones en todos los planos de la existencia, para que podamos, al final, alcanzar verdadera plenitud espiritual. Las palabras de Jesús sobre el juicio no deben interpretarse simplemente como advertencias morales sobre la justicia social, sino como un principio espiritual y cósmico que regula la acción y reacción del espíritu inmortal. Las palabras de Jesús, lejos de ser meras recomendaciones éticas o morales, forman parte de un conjunto de leyes espirituales que operan en el universo. La ley de acción y reacción, que es una de las leyes fundamentales del espiritismo, está directamente vinculada a la enseñanza de no juzguéis para no ser juzgados. Cuando Jesús dice que el juicio que emitamos sobre los demás será el juicio que recibamos, se refiere a la ley cósmica del karma, según la cual toda acción genera una reacción, y esta reacción no es solo física, sino también espiritual. En otras palabras, el juicio despiadado que hacemos sobre los demás acaba regresando a nosotros en algún momento, en forma de aprendizaje o corrección. Esto significa que el juicio equivocado no solo afecta al otro, sino también al propio espíritu del juez, que se somete a las mismas leyes de justicia y equilibrio que rigen el universo. Este concepto de justicia espiritual va más allá de la moral humana, pues está ligado a la evolución del ser inmortal, y con cada juicio o acción equivocada, el espíritu experimenta la necesidad de aprendizaje y reparación. La moral humana es transitoria, pero las leyes espirituales son inmutables y universales, lo que implica que si no entendemos estas leyes, seguiremos sufriendo las consecuencias de nuestras acciones, repitiendo ciclos de sufrimiento y juicio. Comprender esta ley cósmica nos invita a vivir de manera más responsable, con más reflexión antes de actuar y juzgar a los demás, sabiendo que nuestras acciones tienen repercusiones espirituales que nos afectan, no solo en el plano material,
sino también en el plano espiritual, reflejándose directamente en nuestro proceso evolutivo. Progreso o regresión. La máxima de Jesús con el juicio con el que juzguéis, seréis juzgados está relacionada con la ley del karma, que enseña que todo juicio injusto hecho contra otro trae una reacción espiritual en el futuro, es decir, quien juzga acaba siendo igualmente juzgados. Según la ley del karma, toda acción tiene una consecuencia, y esta consecuencia puede manifestarse de diferentes maneras, ya sea en nuestra vida actual o en una próxima encarnación. Esta es una de las leyes más inmutables y universales que rigen la vida en el plano espiritual, y se aplica a todas las criaturas inmortales, independientemente de su condición o etapa evolutiva. Cuando hacemos algo mal, ya sea juzgar a alguien injustamente o actuar de manera mala o deshonesta, estamos creando energía negativa que regresará a nosotros, ya sea a través de situaciones de sufrimiento o de encuentros con personas que reflejarán nuestras propias faltas. El juicio que hacemos sobre otro, por muy lejano que parezca o sin consecuencias inmediatas, acaba volviendo al espíritu que lo hizo, aportándole un aprendizaje, una oportunidad para corregir la propia actitud y crecer espiritualmente. Este proceso de corrección es doloroso, pero esencial para el progreso del alma, porque sin él, el espíritu no podría evolucionar ni comprender las consecuencias de sus acciones. La ley del karma, entonces, no es un castigo, sino una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, porque sin esta ley no habría posibilidad de una verdadera evolución, y estaríamos condenados a vivir en ciclos repetitivos de error sin poder aprender de ellos. Si te gustó este contenido sobre las enseñanzas de Jesús y quieres reflexiones más profundas, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto nos ayuda a continuar brindándote más mensajes que pueden transformar tu vida. Comparte con tus amigos para que juntos podamos difundir el amor y la sabiduría de Jesús.